Bueno, ¿ven mi pantalla? Sí. Bueno, llegamos finalmente a la unidad 19, Pensamiento Económico Argentino, de la cual vamos a ver fragmentos nada más, porque en realidad se podría hacer una materia con esta unidad, ¿no? Pero bueno. Yo hoy diseñé una optativa con este tema, pero murió de muerte natural por falta de demanda, así que no, nunca se llegó a dar. ¿Mm? Bueno, esta materia tiene contenidos bastante amplios. Los que están en rojo son los que supuestamente vieron con Mario. No todos estos autores fueron citados, sí algunos. Y algo parecido va a pasar con lo que voy a dar yo, que es lo que está en negro. De Caseros a la crisis del 90, de la crisis del 90 a la crisis del 30, de la crisis del 30 al 45. Vamos a ver solamente algunas cosas muy puntuales. Y lo que está en azul quedará para otros años. Mejor dicho, Saúl subió dos textos al mosaico de la unidad 19. Una es un intento de periodización de la historia argentina válido para los fines nuestros, y otro es una cronología del periodo 1852-1945, donde en columnas están mostrados hechos políticos más relevantes, por supuesto, ¿no? Hechos económicos o sociales y hechos vinculados al pensamiento económico, aparición de libros, designación de profesores, etc. Así que el día que revean esta clase, cuando llegue ese momento, sugeriría verlo con ese material. No avisé antes porque recién anoche se pudo subir, así que no tenía sentido. Bueno, el pensamiento económico argentino tiene aristas muy interesantes, por lo menos desde mi punto de vista, de ver y comprender, y en cierta manera, yo creo que en todas maneras, resulta indisolublemente ligado a la historia política, social y económica de nuestro país. De hecho, varios de los expositores que vamos a ver, y otros que no veremos, fueron políticos, historiadores, dirigentes, bueno, etc. Por tal motivo, no estaría de más presentar entonces esta periodización tentativa de la historia nacional que entendemos sería útil a nuestros fines. Hemos optado por comenzar la misma con la instauración por parte de los Borbones del virreinato, hecho que sucede en este año clave para la historia, que es 1776. Recuerden, publicación de la riqueza de las naciones, independencia de Estados Unidos. Y aparte, la constitución del virreinato, aunque la constitución efectiva va a ser recién 2 años después, cuando la expedición, o sea, el virreinato nace por una cuestión puramente político-militar de España, que es la imposibilidad de defender estas tierras de las incursiones de los portugueses, que obviamente eran la correa de transmisión de los británicos, desde el Alto Perú, o desde Lima, donde era la capital del virreinato del Perú, y por otro lado, bueno, por la creciente importancia que el puerto de Buenos Aires estaba adquiriendo, y además por el hecho de que, bueno, los Borbones eran más liberales que los Austrias, ¿no? Entonces, esa sería territorio del Virreinato de La Plata hacia 1796. En verde claro, los territorios no controlados en forma efectiva, pero que formaron parte del Virreinato. Toda la zona del Gran Chaco, que está acá, y obviamente todo lo que sería la zona pampeana sur y toda la Patagonia y Tierra del Fuego. ¿Sí? Paradojalmente, las Malvinas, que acá no están marcadas, estaban ocupadas. De hecho, ahí funcionó una cárcel, una vez que los ingleses la devolvieron después de haberla usurpado por primera vez, se la devolvieron a los españoles. Y ahí funcionó una cárcel, y en su historia de los homosexuales, Sebrelli cuenta que ese símbolo de la argentinidad que eran las Malvinas, se usó como especie de campo de concentración para los homosexuales que hubiera en el virreinato, que obviamente la sodomía era un delito muy severamente castigado.
Y bueno, esto es lo que van a llamar los liberales argentinos el desierto, ¿no? A pesar de que no era desierto porque estaba ocupado por los pueblos originarios. Entonces, la periodización puede verse en esta filmina, en la que está subida al campus. A partir de 1852 van a ver que están también establecidas las presidencias, ¿sí? Por periodo. Aquí está solamente una caracterización tentativa. Bueno, hasta 1810 virreinato, de 1810 a 1820 guerra de la independencia, de 1820 a 1833 intentos de organización nacional, donde está ahí la llamada presidencia de Rivadavia, de 1833 a 1852 el predominio federal, con los gobiernos de Rosas y de los otros, el itinerato que hubo entre el primero y el segundo gobierno de Rosas, de 1852 a 1861 la República dividida, entre Caseros y Pavón, donde Buenos Aires se separa de la Confederación. 1862 y 1880 lo que se ha llamado la Organización Nacional, con las tres presidencias históricas de Mitre, Sarmiento y Avellaneda. 1880 y 1916 lo que Hipólito Yrigoyen llamó el régimen, ¿sí? También algunos historiadores lo llaman la época de Roca, el roquismo, por ser Roca el más conspicuo y característico representante de este régimen conservador. De 1916 a 1930 la República Radical, con las presidencias de Irigoyen, Alvear y Irigoyen, cuando a partir de la ley Sáenz-Peña de 1912 se votó el sufragio universal masculino para los mayores de 21 años, que años después se pasó a los de 18 y ahora es en los 16, sin contar también en 1947 la votación para el voto femenino. De 1930 a 1943, lo que la historia nacionalista ha llamado la década infame, que no fue una década, en realidad fueron 13 años, aunque la primera caracterización es de un historiador o de un periodista que llamaba así a la década del 33 al 43, o sea, a partir de la firma del Tratado de Roca-Runciman. Del 43 al 55, lo que el historiador liberal Halperin Dongui llamó la democracia de masas, con la presencia del peronismo. Del 55 al 83, esta es, digamos, mi propia contribución, el predominio de las armas, ¿no? La época del empate o de la estabilidad que se clausura con la terrible dictadura militar y el genocidio, y de 1983 en adelante la época contemporánea. Nosotros vamos a ver, digamos, de 1852 a 1943 algo. Algo. No podremos desarrollar por completo ni todos los periodos, ni todos los autores o tendencias o corrientes expuestas en el programa, pero trataremos de ver algunas de las que consideramos más importantes. Entonces, esta presentación estará estructurada en tres partes. De Caseros a la crisis del 90, de la que nos hablaron sus compañeros hace varias semanas, de la crisis del 90 a la crisis del 30, y de la crisis del 30 al 45. Esa será la estructura más o menos. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Bueno, este es el mapa actual de la República Argentina, ¿sí? No es el mapa del periodo que estamos considerando, porque aquí no eran provincias, eran gobernaciones militares, lo mismo que Chaco y Formosa. Aquí existía una gobernación, la llamada Gobernación de los Andes, hasta 1940. En fin. O sea, lo que es La Pampa, Misiones, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, bueno, esta parte era de dominio indígena. Y recién con la llamada campaña del desierto se incorpora a los dominios de la República, digamos, como territorios militares o gobernaciones, ¿sí? Lo mismo que Chaco y Formosa. Bueno, Formosa había sido, parte de Formosa había sido de Paraguay, ¿sí? Después del genocidio de la guerra de la triple infamia, como la llamó Milciades Peña, una parte pasó a territorio nacional. Y también una parte de Salta estuvo en disputa con Chile y, bueno, se dividió una parte para nosotros y otra parte para Chile. En fin, vicisitudes de la historia. Entonces, conforme el esquema visto,
el intervalo este que va de 1852 a 1890 abarcaría los periodos que hemos denominado la República Dividida, la Organización Nacional y la primera década del régimen conservador. Vamos a ver 4 figuras importantes de este periodo, que son Mariano Fragueiro, Juan Bautista Alberdi, Nicolás Avellaneda y Vicente Fidel López. Mariano Fragueiro vivió entre 1795 y 1872, ahí tenemos una foto de este caballero. Si bien tuvo una temprana formación académica en la única universidad que había en territorio nacional en aquel momento, que era la Universidad de Córdoba, con dominio de los curas, fue más bien un comerciante y hombre de negocios muy exitoso en los mismos. No tengo la referencia de que haya terminado sus estudios, aunque sí que los utilizó provechosamente. Es antirrocista, pero moderado, no todos los autores coinciden con esto, y tampoco se lleva bien con los unitarios. Se exilió primero en Bolivia y luego en Chile en el periodo rosista. Antes, en 1825, había integrado el directorio del Banco de Buenos Aires, que es uno de los antecesores del Banco Provincia. Escribe 3 obras que nos van a interesar. En 1850, Organización del Crédito, que fue publicada en Santiago de Chile, el año siguiente. Cuestiones Argentinas, publicadas en la ciudad chilena de Copiapó. Y en 1853, que es el año en que se reúnen los constituyentes en la provincia de Santa Fe, el Estatuto para la Organización de la Hacienda y el Crédito Público. En la primera de las obras citadas, la del crédito, analiza 2 sistemas de crédito. Uno que existe, pero que no es perfecto ni siquiera bueno, y otro al que deberíamos, dice él, tender. Al primero, Fragueiro lo denomina crédito privado o individualismo, y es el que estaba vigente en ese momento, y obviamente está vigente en nuestros días, el de la banca privada o banca comercial, que estaba vigente en Europa desde el fin del feudalismo y fue trasladado por los distintos imperios coloniales a América y después heredado por las distintas naciones que se liberaron posteriormente del yugo colonial, tanto en el norte como en el sur. Esto hay que tomarlo con pinzas porque no, al menos en el imperio colonial español no es del todo cierto. Las finanzas se manejaban desde allá, digamos, desde la metrópoli. Y a este sistema, que en opinión de Fragueiro no da resultados, él contrapone otro al que denomina crédito público, o también, por contraposición a individualismo, socialismo. Ahora bien, no pensemos que utiliza esta palabra en el sentido de Marx, ¿no?, que recién había escrito junto con Engels pocos años antes del célebre manifiesto, en 1848, que en nuestro continente y más en el sur era prácticamente desconocido. Cuando Fragueiro hablaba de socialismo, en realidad estaba pensando en el socialismo romántico o utópico de Saint-Simon, de Leroux o de Fourier, autores de los que había sido lector, al igual que Esteban Echeverría, al igual que Sarmiento, al igual que Mitre y otros hombres de estas generaciones, digamos, y de la generación siguiente. Hay 2 estudios muy interesantes sobre eso, de Ángel Rama y de Jean-Luc Abramson, sobre esa cuestión. De ahí a considerar como socialistas a Mitre y a Sarmiento, como hace Abramson, hay una distancia grande. En este segundo sistema, en el crédito público propuesto por Fragueiro, era el gobierno el que se iba a encargar exclusivamente de otorgar créditos. En opinión de Fernández López, o como lee Fernández López esta organización de crédito, el gobierno tomará parte de la industria, o sea, el gobierno tendrá una activa participación en la promoción de la industria, entiende Fernández López, restableciendo los vínculos sociales por medio del interés común. Los capitales saldrían del crédito público o se dirigirían a ocupaciones con demanda social, o sea, no a consumo ostentoso, viajes, etcétera, sino a actividades productivas. El salario tendría su ganancia proporcional al capital y superaría los límites de la mera subsistencia. Esto último es claramente una influencia de Fourier, cuando explicaba cómo debían ser las retribuciones en los finansterios, si ustedes recuerdan eso, aceptando la existencia tanto de salarios como de beneficios, concepto que Fourier no impugnaba para nada. Fragueiro vuelve la Confederación a la caída de Rosas en 1852
y el general Urquiza, que asume la presidencia de la misma en 1854, lo designa su ministro de Hacienda. Es decir, con la República dividida. Por un lado tenemos el Estado de Buenos Aires y por otro lado la Confederación, ¿sí?, que fija su capital en Paraná. Y ahí tenemos el retrato de Justo José de Urquiza, un poco más joven que Fragueiro, pero que será asesinado en 1870. O sea, Fragueiro es ministro de Hacienda de la Confederación, ¿sí?, no del Estado de Buenos Aires. La Confederación vivió muy malamente, digamos, porque obviamente no tenía los fondos de la aduana. En vez de aprobar el sistema liberal que preconizaba el sistema económico y rentístico, que es un texto de Alberdi, el autor de las bases, el estatuto que propone Fragueiro, organizado institucionalmente en base a las teorías expuestas en este libro sobre el crédito, es aprobado como ley de la Confederación con fecha 9 de diciembre de 1853. Es decir, es aprobado antes de que él sea designado ministro de Hacienda. Noten ustedes la contradicción ideológica del Congreso General Constituyente, que sanciona una constitución liberal, claramente, y un estatuto de organización de la Hacienda y del crédito, digamos, intervencionista y hasta socializante, si ustedes quieren. Un célebre cuadro de la jura de la Constitución Nacional. Es una contradicción flagrante y que habla a las claras de que los hombres del Congreso Constituyente no eran de estos liberales doctrinarios de los que nos hablan algunos autores. Eran más bien individuos pragmáticos. Ese es un cuadro también que representa a los constituyentes de 1853. Obviamente la implantación es un absoluto fracaso y Fragueiro tiene que renunciar a los pocos meses, mientras que el estatuto es dejado de lado inmediatamente. Sin embargo, este autor, Fragueiro, va a tener una larga y fructífera vida posterior al servicio del país, porque va a ser gobernador en su provincia natal, aunque va a tener problemas, senador nacional y convencional constituyente cuando se hace la primera de las reformas, cuando Buenos Aires se incorpora a la Confederación. Aunque por este estatuto va a ser discutido por autores posteriores. Piensen ustedes que para poder organizar un sistema de crédito público como el que el autor proponía, eran necesarias las rentas aduaneras. Y la Confederación no las tenía, era el Estado de Buenos Aires el que las disfrutaba. Aún suponiendo que el sistema pudiera haber funcionado, eran necesarias estas rentas, toda vez que no había otra alternativa a las mismas en materia de ingresos públicos. Por ejemplo, el impuesto a los réditos, que hoy se llama impuesto a las ganancias, se va a sancionar en nuestro país recién en 1932, en forma transitoria y por 5 años, y al amparo de la situación de emergencia ocasionada por la crisis de 1929. Es decir, que antes de ese momento no había impuestos directos de este tipo. Según Fernández López, Fragueiro perteneció a la corriente doctrinaria de la economía social, habiendo recogido influencias de los 3 autores socialistas citados anteriormente, y basándose a sí mismo en la estructura del Banco de Inglaterra y en el sistema de asignados de John Law, en lo que respecta a la organización bancaria que ya vimos. Aunque en el caso de John Law, bueno, los resultados fueron muy malos. En el estatuto había cuestiones tales como creación del Banco Nacional de la Confederación y además la elevación de las tarifas aduaneras que no tienen por objeto proteger una sola industria, decía este estatuto, sino todas hasta donde merezcan protección. No me animo a decir que esto sea un antecedente de lo que hoy se llama proteccionismo selectivo, pero podría ser considerado de esa manera. Agrega Fernández López que Fragueiro fue el primer economista argentino en investigar sistemas económicos alternativos, tal como habían hecho antes que él Smith y Saint-Simon, y lo harían posteriormente Marx, Pareto y Schumpeter. Bueno, el otro es obviamente Alberdi. Tucumano, nacido con la patria en 1810 y muerto en condiciones deplorables en 1884 en Francia. Fue un abogado, jurista, economista y político, diplomático, pacifista, estuvo en contra de la guerra del Paraguay, por la cual los mitristas lo acusaron de traidor a la patria, escritor y músico, todo eso fue Alberdi, autor intelectual de la Constitución Argentina de 1853,
Ahí tenemos una fotografía tomada en Chile entre 1850 y 1853, donde pasó la mayor parte de su exilio, aunque antes pasó por la banda oriental y también estuvo en Francia, donde es célebre la visita que le hizo a San Martín, antes de su muerte, claro. Es considerado como uno de los librepensadores más influyentes del siglo XIX y el máximo representante del liberalismo hispanoamericano. Esto hay que tomarlo con pinza, porque en realidad hay dos Alberdi. El Alberdi de las bases y el Alberdi del exilio posterior. Tanto por ser uno de los pioneros en el idioma español como por su grado de incursión e influencia póstuma en la política económica y jurídica en la historia de la Argentina. No nos vamos a ocupar de las bases, que es un texto político de 1852, sino de otras cosas de Alberdi. En 1854 escribe, como dijimos antes, el sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina, que sería el complemento económico de las bases, digamos, sería lo que las bases no consideraban en materia económica. Las bases hablan de bases y puntos de partida para la organización nacional, ese es el nombre completo, ¿no? Hablan de la faz institucional y política, mientras que el sistema económico y rentístico habla del aspecto económico. Es una reflexión sobre cómo se debería organizar la economía que tiene la Constitución. Es una obra de economía aplicada, dice Fernández López, bajo la guía del principio irrestricto de la libertad económica, con rechazo a cualquier actitud mercantilista y o socialista. Fíjense entonces la diferencia clara con Fragueiro. Así expresa que la República no tiene ni tendrá más camino para escapar del desierto. Esto de escapar del desierto es algo común en los hombres de la generación de Alberdi. Sarmiento nació un año después, 1811, Mitre. La República entonces no tiene ni tendrá más camino para escapar del desierto, de la pobreza y del atraso, tres condiciones que van unidas en el pensamiento de estos hombres, que la libertad concedida del modo más amplio al trabajo industrial en todas sus fuerzas, tierra, capital y trabajo, los tres factores de la tríada clásica, y en todas sus aplicaciones, agricultura, comercio y fábricas. Se denota entonces una concepción que nace con la economía política clásica, de la cual Alberdi era claramente lector. Dice Fernández López que la Constitución Nacional está amparada en 5 principios fundamentales, que son la libertad, la propiedad, la seguridad, la igualdad y la instrucción o educación. Los tres primeros, libertad, propiedad y seguridad, son de cuño fisiocrático, ¿sí? Y habían sido proclamados ya en 1767 por Mercier de la Rivière, un discípulo de François Quesnay. El principio de la igualdad sí está inspirada en la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, donde sí se sanciona porque el principio de la Revolución de 1789 no era el fisiocrático, era diferente, como lo hemos visto, era libertad, igualdad y fraternidad. No eran los mismos principios que los de los fisiócratas, que tenían una concepción de tipo jerárquica de la organización económico-social, como vimos oportunamente. Y conjetura Fernández López que el principio de la instrucción, el último, deriva o deviene de la prédica de Manuel Belgrano, o sea que también habría una especie de influencia fisiocrática o al menos iluminista. Al igual que Marx y otros autores durante su ostracismo en Europa, Alberdi escribió mucho. El ostracismo en Europa fue después de la sanción de la Constitución, digamos, ¿no? Porque Alberdi primero fue diplomático de la Confederación Argentina en Europa y fue el que consiguió que el Reino de España reconociera nuestra independencia. Pero cuando, después de Pavón y Cepeda, Buenos Aires impuso sobre la Confederación, en un gesto supino de rencor, lo suspendieron como diplomático, ¿sí? Y se quedó allá, no volvió. No volvió hasta que Roca conquista la presidencia. Roca era comprovinciano de Alberdi, también tucumano, hasta que conquista la presidencia. Entonces decíamos, durante su ostracismo, Alberdi escribió mucho y no tuvo tiempo de publicarlo en forma de libro, ni tampoco tuvo editor. Así es que en 1895, es decir, después de su muerte, se comenzaron a publicar lo que se llama escritos póstumos, que son 16 volúmenes y cuya edición culminó en 1901. El que nos interesa es el primer tomo de esta colección, denominado
escritos económicos. Este libro ha sido reeditado por la editorial de la Universidad Nacional de Quilmes hace 2 décadas, probablemente no se encuentre hoy. Pero de todos los trabajos que hay en él, hay uno que para nuestros fines es muy importante. ¿Por qué? Porque Alberdi leía en inglés y en francés. Por lo tanto, estando en Francia, tuvo acceso al trabajo de Juglar sobre los ciclos económicos, del cual habló Saúl, de 1862. Entonces se conjetura que hacia 1877 escribió un trabajo, Alberdi, donde intenta explicar, ciñéndose al análisis de Juglar y teniendo a la vista la experiencia de las crisis de 1873-76, las crisis económicas de Argentina y cómo solucionarlas. Bueno, acá está mal, en nuestro siglo no, en el siglo XX. Este trabajo fue analizado por Julio Olivera en un artículo del año 1966 que se llama La teoría alberdiana de la crisis. Muy interesante y que también forma parte del material de lectura. Bueno, formaría parte si esta unidad fuese al recuperatorio, pero no va incluido. Olivera dice que Alberdi trabaja en ese texto bajo la triple influencia de Juglar, de otro autor francés llamado Victor Bonnet, un autor clásico, y de Adam Smith. Pero que además hay mucho de elaboración propia, o sea que, digamos, no se limita a copiar, o si en todo caso si copia, copia creativamente, ¿no? Al igual que Juglar, dice que el único origen de la crisis es la prosperidad. Hace un análisis de tipo cíclico y dice que, dada la estructura de la economía argentina, es muy difícil salir de la crisis endógenamente. Y agrega Alberdi, contrariamente a lo que sostenían Smith y otros economistas clásicos, que no basta con la venida de capital extranjero para salir de la crisis, sino que es necesario que venga la inmigración. Recuerden el lema alberdiano, gobernar es poblar. O sea, no basta con el factor capital, necesitamos también el factor trabajo. ¿Por qué? Porque además de tomar la concepción de Juglar de la evolución del ciclo en sus fases, que eran 3, prosperidad, crisis y recuperación de la crisis, participa de la idea smithiana de la división del trabajo en productivo e improductivo. Entonces, ¿cuál es el problema de Argentina, como lo vislumbra Alberdi? La excesiva cantidad de trabajo improductivo frente al trabajo productivo. Fíjense ustedes, qué moderno Alberdi. Recuerden ustedes que o sea, el trabajo productivo, era el que se materializaba en la producción de cosas u objetos tangibles, bienes diríamos hoy, ¿no? En cambio, Buenos Aires, que además de ser la capital del país, era la parte más dinámica de la economía, era una ciudad de servicios. Aquí ya hay algo de lo que Alberdi va a marcar cuando habla de la Revolución de Mayo. Dice que Buenos Aires, que esa revolución en realidad cambia un colonialismo externo por un colonialismo interno, donde Buenos Aires va a ser la nueva metrópolis sobre el resto de las provincias. Como le llamaban los porteños, los 13 ranchos. Recuerden ustedes que Alberdi era tucumano. Aquí hay una foto, la más conocida de Alberdi, ya en sus años de madurez. Entonces, si la propia Buenos Aires era así, una ciudad de servicios, tampoco podía convertirse en un centro para salir de la crisis y ayudar al resto de las provincias, por lo que la solución debía provenir de afuera. Pero no bastaba con capital porque este no podía vincularse a estos sectores no productivos, y además la población que viniera, que en la visión alberdiana era la inmigración europea, sí, ya que se iba a ocupar de actividades productivas. Eran personas también muy enajenadas respecto a la población autóctona. De tal manera que la inmigración, la incorporación de factor trabajo extranjero, era la llave para solucionar la crisis en la visión alberdiana, por lo menos. Era un esquema, digamos, como todo esquema reduccionista, aunque fue el primer intento de un argentino para explicar las crisis económicas. Después habrá otro de Terry, alguien que fue ministro de varios presidentes argentinos, para explicar la crisis del 90. La teoría alberdiana de la crisis, según el estudio de Olivera, se cifra en 10 proposiciones básicas. La crisis es un empobrecimiento repentino de la sociedad. La causa de la crisis es la prosperidad artificial precedente.
Los efectos de la crisis varían según sea la tendencia fundamental de largo plazo. El estado crónico de pobreza se perpetúa a sí mismo. Esto tiene que ver con la idea de que no hay una salida endógena a la crisis. La estructura económica del país en ese momento es la raíz de este círculo vicioso. El desequilibrio estructural clave es el exceso de trabajadores improductivos respecto a los productivos, como ya dijimos. A lo anterior se suma el desequilibrio interregional que Alberdi siempre lo tuvo muy en claro. El círculo vicioso de la pobreza solo se rompe con medidas de largo plazo. La venida de capital extranjero, que es condición necesaria más no suficiente, y la inmigración, sobre todo de trabajadores productivos, que romperán ese círculo vicioso. El sueño inmigratorio de los hombres de esta generación es anglosajones, germanos, etc., europeos del norte, escandinavos, franceses, pongan. Bueno, quiso la historia que no fuera así, que los inmigrantes fuesen otros, españoles, italianos, los llamados turcos y los llamados rusos. En realidad los turcos eran árabes o armenios y los rusos eran básicamente judíos, ¿no? Que venían con pasaportes o del Imperio zarista, los rusos, o del Imperio otomano, los turcos. Situación que tal vez no, Alberdi, de haber vivido, no hubiera visto bien, o no hubiera visto de agrado, digamos. Lo que pasa, bueno, también pasaron otras cosas que cuando veamos la figura de Avellaneda vamos a entender mejor por qué esto no ocurrió, digamos, por qué no pudo romperse del círculo vicioso y ocurrieron otras crisis. Nicolás Avellaneda. Bueno, Nicolás Avellaneda fue presidente de la Nación entre 1874 y 1880. Tenía 37 años al momento de ser elegido, por lo que fue el presidente más joven que tuvimos. Después Roca, digamos, pero por unos meses, ¿no? Por unos meses era Avellaneda más joven que Roca, al momento de ser electo. Vivió relativamente pocos años, murió en 1885 en alta mar. Ahí hay una figura de Avellaneda no ungido con los oropeles del poder. Era hijo de Marco Avellaneda, otro prestigioso dirigente tucumano, al que la historia recuerda como el mártir de Metán, por la ciudad salteña donde fue degollado por tropas rosistas en 1840 en el marco de las guerras civiles. Hay que señalar que Marco Avellaneda había establecido una alianza con el gobierno de Bolivia en ese entonces en contra de Rosas. Bueno, entonces Nicolás Avellaneda se doctora en 1858, era abogado y fue profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de la UBA. Fue el segundo profesor después de que se restauró la cátedra en 1852. Además trabaja en el periódico El Nacional, es un periodista muy reconocido, un gran orador, profesor universitario y legislador. Cuando deja la cátedra, pasa a ser ministro provincial en 1866, ministro nacional 2 años después y presidente en 1874. Una vez que derrota a la revolución mitrista, que desconoce el resultado de las urnas. Cuando abandona la presidencia, se desempeñará como rector de la Universidad de Buenos Aires y senador nacional. Hace todo el cursus honorum, como dicen los romanos. El Senado era entonces el destino de todos los hombres públicos que habían llegado a la cúspide de sus carreras políticas. Avellaneda decía, ex post facto, que los dos logros más importantes de su gobierno, fíjense, son logros económicos, habían sido la sanción de la ley 817 de 1876, por la cual se propendía a la inmigración y colonización, y la primera exportación de trigo efectuada en 1878, que paradójicamente no se hizo desde el puerto de Buenos Aires, sino desde el puerto de Rosario. Ahora, había también otros logros de los que pudo haberse enorgullecido, porque en 1879 su ministro de guerra, el general Julio Arroca, y comprovinciano además, ¿no?, efectuó la denominada campaña del desierto, que fue el trampolín político para que éste ocupara la presidencia al año siguiente. De la que, bueno, dijimos poquitas cosas.
Ese es un cuadro donde está la plana mayor, acá está Roca. Y esta es la verdadera visión de los vencidos, los pueblos sometidos. Nicolás Avellaneda escribe una obra en 1865, cuando todavía era profesor, que se llama Estudios sobre las leyes de las tierras públicas. Obra muy importante y que va a ser la referencia básica sobre el estudio de las tierras públicas hasta que en la década de los 40 Ramón J. Cárcano publique un texto comparable al de Avellaneda. Es un ejercicio de erudición y eclecticismo, dice Fernández López. Lo primero por la gran versación del autor en este tema y lo segundo por la gran cantidad de influencias que recibe. Según un estudio de Cucorese, un historiador económico argentino, creo que ya falleció, recibe influencias de Adam Smith, de C., de Bastiat, de John Stuart Mill y de Carey, que son economistas clásicos, de Sismondi, que es un evolucionista, y de Louis Blanc, que es un socialista, de Jovellanos, que es una especie de hombre de transición entre la fisiocracia y el clasicismo en España, como vimos en algún momento, y del propio Alberdi. Ricardo Rojas, un escritor, afirmaba que este estudio era obra de un economista y al propio tiempo la obra de un legislador. Según el estudio hecho por el autor Fernández López, los principios económicos de este texto, del texto de estudio sobre las leyes de las tierras públicas, eran los siguientes. En primer lugar, como buen liberal, la legitimidad y necesidad de la propiedad privada. En segundo lugar, las ventajas de que fuese el Estado el que enajenase las tierras de dominio fiscal, o sea, las tierras públicas. En tercer lugar, el Estado, falta una letra acá, no debía enajenar por especulación, sino con el plan de erradicar a la población y estimular a las industrias. Lo que no se hizo ex post facto la campaña del desierto de 1879. El latifundio era pernicioso, tanto para el Estado como para el poblador, unidades activas de la riqueza social. Al contrario, la campaña del desierto propició después, ex post facto, la formación de gigantescos latifundios, de centenares de miles de hectáreas, propiedad de una sola familia o empresa. Las tierras baldías, es decir, no cultivadas, por más extensas que fueran, daban la ilusión de la riqueza, pero no eran un valor económico verdadero. O sea, había que salir del desierto, como dijimos hace un rato. En ese sentido, Alberdi coincidía con Avellaneda. Entonces, cuando vino la inmigración, las tierras estaban ocupadas y solamente podían conchavarse como arrendatarios o inquilinos, nunca como propietarios, a diferencia de lo que hicieron los farmers en Estados Unidos. Aquí está Avellaneda con los oropeles del poder. El último autor de esta primera parte sería Vicente Fidel López, que vivió entre 1815 y 1903. Era el hijo de Vicente López y Planes, el autor de la letra del himno nacional, y político, abogado, etc. Ahí tenemos a Vicente Fidel López. Era porteño, abogado, fue integrante del Salón Literario y fundador de la Asociación de Mayo, por lo tanto enemigo de Rosas. Emigró en 1839 y se exilió en Chile haciendo amistad con Sarmiento. Vuelve al país con el fin del gobierno de Rosas y va a ser ministro de Educación Pública y rector de la Universidad de Buenos Aires. Y va a ser ministro de Hacienda cuando Carlos Pellegrini asume la presidencia de la Nación en 1890, después de la Revolución del Parque y en medio de una severa crisis económica a la que ambos pondrán remedio y no sé si podremos llegar a ver eso. Es más conocido como historiador. Junto con Bartolomé Mitre está considerado como el fundador de la historiografía nacional, criterio discutible. Escribió en 1881 La Revolución Argentina, su origen, sus guerras y su desarrollo político hasta 1830. Entre 1883 y 1893, la historia de la República Argentina, su origen, su evolución y su desarrollo político hasta 1852, y lo que sería su obra de divulgación, de 1886, La Gran Semana de Mayo de 1810. En estas obras en general, y al igual que en las de Mitre, hay una cosa de didactismo escolar y de simplificación. Se podría decir que en algunos casos hay ocultamiento de documentos históricos y hasta invención de algunos de ellos.
Mitre es el que oculta información, el plan de operaciones de Moreno, y a López se le va a acusar de inventar un par de documentos que en realidad no existen. Muy bien, ¿por qué es importante para nosotros Vicente Fidel López? Fue profesor de Economía Política en la Universidad de Montevideo durante su exilio. Y después, ya de vuelta en el país, tuvo cierta influencia de los históricos alemanes, de los historicistas alemanes, y además fue el mentor intelectual de un grupo de legisladores jóvenes conocidos como los proteccionistas del 70. ¿Quiénes eran? Bueno, Carlos Pellegrini, Dardo Rocha y Miguel Cané, entre ellos. Y Aristóbulo del Valle también. Personas que obviamente después tuvieron trayectorias de las que no podemos responsabilizar a López. Pellegrini llegó a ser presidente, Dardo Rocha después fue gobernador de la provincia de Buenos Aires y fue fundador de La Plata. Miguel Cané, por un lado, es el autor de Juvenilia y por otro lado, el autor de La Ley de Residencia de 1902. Y Aristóbulo del Valle, que participó en la fundación de la Unión Cívica Radical. Son hombres más o menos de la misma edad y todos de una generación posterior a la de López. ¿Sí? Entonces, en esa época las leyes de aduanas se sancionaban por periodos cortos, de 1 a 3 años, por lo que con cada renovación se solían hacer debates parlamentarios. Ya en 1873, Vicente Fidel López propone un proyecto de ley de aduanas tímidamente proteccionista que propugnaba elevar los aranceles aduaneros a la importación de algunos productos. Aunque siempre la lista de productos absolutamente exentos de cualquier tipo de arancel era enorme. En esa época, todo lo que era maquinaria, material para la construcción de ferrocarriles, productos químicos y farmacéuticos, y un largo etcétera, inclusive numerosos alimentos que, por supuesto, no se producían en el país. En 1873, el año que se comienza la crisis. Después hubo dos debates célebres en 1875 y en 1876. Antes, el proyecto de López de 1873 fue debatido, todo el mundo estuvo de acuerdo y se aprobó, se mandó al Ministerio de Hacienda y allí, digamos, fue cajoneado, como se dice en la jerga legislativa, y por lo tanto no se aplicó, es decir, no se promulgó nunca. Pero lo importante para nosotros no es el análisis del proyecto, porque había alícuotas diferenciales del 20 y del 40%, algunos bienes exentos y otros no. Lo que a nosotros nos interesa son los argumentos con los cuales fueron defendidos estos proyectos de tipo proteccionistas. Porque encontramos allí, en esos argumentos, una conciencia industrialista de un grupo de dirigentes que se daban cuenta que no alcanzaba con una economía pastoril o agrícola como la que Argentina tenía en ese momento. Este debate fue publicado por la revista Estrategia, que era dirigida por un militar desarrollista, el general Juan Enrique Guglielmelli, durante la última dictadura, y cuando se estaba discutiendo la apertura de la economía y mientras José Alfredo Martínez de Oz era ministro de Economía. Ahí lo tenemos a Guglielmelli. Era una forma de decir, miren lo que va a pasar, esto ya se sabe desde hace un siglo. Publicó en forma completa el debate de 1876, pero no, vamos a ver nosotros las referencias del debate que se hizo el año anterior, en 1875. El principal expositor en defensa del proyecto en la Cámara Baja fue Carlos Pellegrini. En ese momento era un joven diputado de 29 años. En el Senado, por su parte, la defensa estuvo a cargo de Dardo Rocha, que era un poco mayor. Y esto tiene que ver con la diferencia de edad mínima que se requiere para ser o diputado o senador. Veamos lo que dijo Pellegrini. ¿Cuál fue el esquema de su razonamiento? Ahí está una foto clásica de Pellegrini después de esta época, ¿no?, que estamos mencionando. Primero, algo que parece bastante atinado. Según Pellegrini, no debemos esperar para solucionar nuestros problemas económicos aplicar reglas o criterios que aplicaron otras naciones para resolver los suyos. En particular, no debemos pensar que si alguna nación aplicó el librecambismo y solucionó sus problemas, trasladando mecánicamente esa solución a nuestro país pasaría lo mismo. Claramente un planteo historicista. Según Pellegrini, todo país, cualquiera sea su situación o su etapa de evolución, debe necesariamente desarrollar una industria nacional, porque esta es, según él, la base de la riqueza, del poder y de la prosperidad.
Esto es lo que estaba haciendo Estados Unidos en ese mismo momento, después de la Guerra Civil. Esta concepción de la industria como base de poder va a estar presente en un grupo de militares nacionalistas varias décadas después. Pienso en el caso del general Savio, por ejemplo, o el grupo de militares que crean el GO hacia 1943, donde se visualiza que, por ejemplo, la producción nacional de acero y de armamentos es fundamental para tener autonomía en esos grupos. Ahora bien, sigue Pellegrini, tenemos que desarrollar una industria nacional, pero no es lo mismo una industria nueva que una industria ya desarrollada o instalada, que tiene muchas facilidades de las que aquella carece, conoce perfectamente los mercados en los que debe trabajar, maneja toda la cuestión de los factores productivos, etc. En cambio, una industria nueva no puede hacer estas cosas. Esto nos remite entonces al famoso argumento de Stuart y de List de la industria incipiente. La industria infantil o industria naciente necesita protección. Es decir, si bien con el tiempo la industria de estas características va a ir desarrollándose y va a poder bajar sus costos de producción, para que sobreviva hasta ese momento necesita protección. ¿Quién se la debe otorgar? Pues el Estado. Pero si aplicamos el libre cambio irrestricto, que era lo que aconsejaba la teoría hegemónica en ese momento, no protegeríamos a esa industria, sino que la estaríamos condenando a la extinción. Hay otra consideración interesante, pues acá aparece la noción de valor agregado, que ya era conocida. Decía Pellegrini que era necesario economizar el valor del trabajo que se le paga al extranjero. O sea, tratar de no importar tantos productos terminados porque no solo le estamos pagando a los extranjeros el valor de las materias primas, sino todo el valor agregado. Es mejor producirlo acá para pagar al factor trabajo nacional. Él decía, como resumen de una frase que pasó a la posteridad, digamos, que había que producir más que pasto. O sea, había que salir de la etapa pastoril. Más o menos parecidos son los argumentos que postula el senador Dardo Rocha, pero agrega algunas consideraciones distintas a las de Pellegrini. Ahí está Dardo Rocha. Ustedes saben que el balance comercial tradicionalmente ha sido deficitario en la Argentina, inclusive en aquellos años. Además de ser deficitario, había un serio problema de endeudamiento, qué raro, porque los ingresos aduaneros no alcanzaban para sostener el nivel del gasto público, por lo que había que endeudarse en forma creciente y casi permanentemente para poder solventar dichas situaciones. Recuerden ustedes que no había impuestos internos. Según Dardo Rocha, el déficit producto de esta circunstancia de tener una balanza comercial desfavorable y del gran nivel de endeudamiento es un serio problema, sí, Dardo, que exige una solución rápida y drástica porque puede acarrear consecuencias imprevisibles. Según él, el proyecto de ley de aduanas que estaba en discusión podría propender al logro de esta solución. ¿Por qué? Bueno, si se sancionara, automáticamente iban a asumir los aranceles a la importación de una serie de artículos que eran de consumo habitual de la población. Entre líneas, estaba diciendo que eran casi superfluos o que podían fabricarse acá más o menos en igualdad de condiciones. Entonces, al encarecerse estos productos, iban a bajar las importaciones, lo cual contribuiría a mejorar el saldo de la balanza comercial. A la vez, iba a disminuir la demanda interna de estos productos, ya que los importadores no los iban a traer debido a su encarecimiento. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Diríamos hoy, se crea un nicho de mercado donde los productores nacionales pudieran ofrecer una alternativa, un sustituto más o menos cercano de estos bienes que se dejan de importar. O sea que a la vez que solucionamos un problema de balanza comercial, y con el tiempo contribuimos a disminuir la necesidad de seguir endeudándonos, obviamente, a la vez estamos creando una incipiente industria nacional que va a ser cómo se va a dar el proceso de industrialización en la década del 30 del siglo XX, y más específicamente después de 1939, cuando estalle la Segunda Guerra Mundial. Está hablando de sustitución de importaciones, claramente. ¿Sí? Está bien, no tomado en cuenta la curva J o cosas por el estilo, claramente algo que lo excedía, digamos. Pero el argumento no deja de ser interesante. Permítanseme una digresión al respecto. En nuestro país, contrariamente a lo que comúnmente se cree, la industrialización no comenzó con el peronismo.
las tasas de crecimiento del Producto Industrial más altas se dan en esta década. El intervencionismo estatal tampoco empezó con el peronismo, sino que lo hizo con los gobiernos conservadores de la década infame. Muchas instituciones que el menemato ha desmontado no fueron creadas por el primer peronismo, sino que lo fueron antes de Perón. No sé si tenemos tiempo de verlo. Por ejemplo, todas las juntas reguladoras de carnes, de granos, etcétera, fueron creadas por el régimen conservador, más específicamente por idea de Raúl Previs. O sea que estos dirigentes, que eran ideológicamente liberales, se daban cuenta que no alcanzaba con el libre cambismo, que había que hacer algo para solucionar los graves problemas de la economía argentina. Digamos, tanto los llamados proteccionistas de los 70 como Previs cuando le tocó ocupar la función pública después de la crisis del 29. Y termina con un argumento a favor del trabajo, porque expresaba a Dardo Rocha que en condiciones de libre cambio, muchas pequeñas empresas que ocupaban a miles de jornaleros, esto está así en el diario de sesiones, desaparecieron barridas por la introducción de mercancías extranjeras de mejor calidad y menor precio, por lo que se tornaba imperioso encontrar rápido remedio para este mal. Desgraciadamente no son escuchados, los proyectos no son sancionados, o cuando lo son, eran cajoneados en algún despacho y entonces se demora la industrialización del país. Los inicios de la industrialización se dan en general a comienzos del siglo XX. El grueso del gran crecimiento de la industria liviana se da, como dijimos, en la década infame. Y ya el apoyo estatal desembosado a la industrialización se da en el régimen peronista entre el 46 y el 55. Cuando este termina, había 4 o 5 millones de trabajadores afiliados a la CGT, mientras que en 1943 no eran más de medio millón. Esto no quiere decir que en estos años el número de trabajadores creció en esa proporción. No, por favor. Hubo un aumento importante, pero también existía en 1943 un gran número de trabajadores que no estaba sindicalizado. Bueno, pausa para preguntas o comentarios. Siempre tenemos la misma discusión en este país y siempre la resolvemos de la manera equivocada, ¿no? A saber. No digo si alcanza con producir pasto o si hay que hacer algo para cambiar ese rumbo. Sí. Siempre se termina resolviendo por producir pasto o con algún refinamiento, pero no salimos mucho de ahí, de apuntarle al puerto para exportar productos agropecuarios y ya. Sí, este debate que ya había sido sostenido por Pedro Ferré, ¿no? De alguna manera lo vieron con Mario, en 1830 y pico, y después otros autores se van a sumar posteriormente, digamos, y bueno, en eso tiene razón siempre. ¿Algo más? De la crisis del 90 a la crisis del 30, entonces. Conforme el esquema que nos hemos trazado, esta época abarca la mayor parte de lo que hemos denominado el régimen conservador y la totalidad de la República Radical. Se trata de un periodo de vasta producción intelectual, teórica y política, de la cual veremos un fragmentito. Habíamos dicho que Avellaneda fue presidente hasta 1880. En ese año asume el general Roca, quien ejerce su mandato hasta 1886. Téngase en cuenta que en este periodo las elecciones no solo eran de carácter minoritario, sino que también estaban amañadas. ¿Cómo se elegía el candidato? Y bueno, al estilo del PRI mexicano, el Partido Revolucionario Institucional. El presidente en ejercicio designaba a su sucesor y después se hacía un simulacro electoral. Por ejemplo, Sarmiento, quien fue elegido presidente en 1868, era entonces embajador argentino en Washington y no vino ni siquiera a hacer campaña. Se fue del país como embajador de Mitre y volvió como presidente electo. ¿A quién elige Roca como su sucesor? Bueno, a su concuñado, a Miguel Juárez Celman, para ejercer la presidencia en el periodo siguiente al de él. Y obviamente, creo yo, con la secreta esperanza de volver después como presidente. Pero en el poder, bueno, Juárez Celman hace las suyas. Ambos no era cuñado, era concuñado porque tanto Roca como Juárez Celman estaban casados con sendas hermanas Funes, de una familia tradicional cordobesa. El ministro del Interior de Juárez Celman es Eduardo Wilde.
médico y escritor, autor de un cuento que yo leí en la escuela secundaria, Tini. Ahí lo tenemos. Pero lo más importante es que era ministro y era un liberal a ultranza. La idea central de Wilde es que el Estado no debe administrar ni siquiera el agua potable. Por lo tanto, ¿qué se hace en la época de Juárez Selman? Se privatiza todo lo que sea susceptible de serlo. Si recuerdan lo que dijo su compañera, es la época de los bancos garantidos, de la privatización de obras sanitarias, de la venta de los pocos ferrocarriles que se habían hecho con capital nacional. Es la época del auge bursátil y del endeudamiento desenfrenado. En fin, es la época que algunos autores llaman de la farolería. El farolero nace en este periodo, es la época de la decadencia moral de Argentina. El farolero es el que presume de algo que no tiene, ¿no? Y en el medio de este periodo tenemos la crisis de 1890, que es la salida natural de todo este proceso de burbuja financiera, especulación bursátiles, grandes negociados, emisiones monetarias espurias y clandestinas, que son denunciadas en el Senado Nacional por Aristóbulo del Valle, etc. En 1889 se había constituido la Unión Cívica de la Juventud, que es un nucleamiento o acuerdo básicamente juvenil que está en desacuerdo con todo este clima ya descrito y es opositora al gobierno de Juárez Selman. Poco después pasaría a denominarse a secas Unión Cívica, y el 26 de julio de 1890 se produce la denominada Revolución del Parque, que es un levantamiento cívico-militar contra el régimen de Juárez Selman, en el cual, entre otros, participaron Leandro N. Alem, Hipólito Yrigoyen, Juan B. Justo, Lisandro de la Torre, Marcelo T. de Alvear y el futuro general José Félix Uriburu. Observen ustedes, hombres que influyeron en la política argentina hasta más de 40 años después. Juan B. Justo muere en 1928, fundador del socialismo. Irigoyen, presidente 2 veces, fallece en 1933. Uriburu, el primer dictador del siglo XX, en 1932. Alvear, presidente radical en 1942. De la Torre, que no llegó a ser presidente, se suicida en 1939. Y Alem también se había suicidado, aunque mucho antes, en 1896. Ahí tenemos un retrato muy conocido de Leandro Alem, hijo de un mazorquero rosista ajusticiado después de Caseros, y una también foto típica del levantamiento del parque, un cantón, decían los radicales, una barricada sería. Donde aquí aparece el muchachito este con la boina blanca, ahí es donde aparece la boina blanca como símbolo de los radicales, que era una forma de identificarse, y eran blancas porque, bueno, solo había boinas en cantidad suficiente de ese color. La revolución obviamente fracasa, porque en el parque confluyeron numerosos sectores políticos y sociales con intereses contrapuestos, como suele suceder. Unos más proclives a la conciliación y que finalmente ocasionan que la misma no tenga éxito, porque había de todo, mitristas y antimitristas. Al año siguiente, en 1891, la Unión Cívica se va a dividir en dos fracciones. Los sectores mitristas, digamos, van a volver al redil, forman la Unión Cívica Nacional de vida efímera, y por otro lado, con Alem nace lo que sería la Unión Cívica Radical. Es decir, que ha cumplido 130 años este partido, denominada así por expresiones de este dirigente que había dicho: yo soy radical e intransigente, estoy en contra de cualquier acuerdo, que es justamente lo que significa esto. Pero en 1890, si bien el gobierno triunfa frente al levantamiento del parque, de todas maneras está herido de muerte. Por lo tanto, pocos días después del mismo, de la misma sería, no, es un levantamiento, el presidente Juárez Selman renuncia a su cargo. ¿Y quién se hace cargo? El que hasta entonces era vicepresidente, Carlos Pellegrini, al que todos llamaban el gringo, porque era hijo de un inmigrante italiano. A Pellegrini lo llamarán, después de esto, el Gran Timonel. ¿Por qué? Bueno, porque exitosamente puede sacar adelante el país de los efectos de la crisis de 1890. ¿Y qué va a hacer? Lo va a nombrar a Vicente Fidel López, su antiguo mentor intelectual, como ministro de Hacienda. Sin embargo, no va a aplicar lo que habían dicho en el debate de 15 años atrás. No. ¿Qué fue lo primero que hizo Carlos Pellegrini?
Recuerden ustedes que Nicolás Avellaneda, cuando fue presidente, también debió hacer frente a otra crisis, la de 1873. En esa oportunidad dijo la famosa frase que hizo escuela en Argentina: ahorrando sobre la sed y el hambre de los argentinos, la Argentina cumplirá con sus compromisos internacionales. Esta frase era de Avellaneda. Pellegrini lo primero que hace es reunir a un grupo de banqueros y les dice algo así, ¿no? Señores, la semana que viene tenemos que pagar 6 millones de pesos de servicio de la deuda, 6 millones de pesos fuertes de la época, porque si no lo hacemos pasamos a la lista de los indeseables. Ustedes tienen que colaborar, caso contrario yo renuncio. Ante estas expresiones los banqueros pusieron el dinero ofrecido. Recuerden que en el trabajo de su compañera se habló de que algún periódico inglés había pedido la intervención militar en Argentina. Bueno, eso no se hizo en Argentina, pero 12 años después se hizo en Venezuela, ¿sí? Cuando nace la famosa doctrina Drago, por el nombre del canciller argentino, el canciller de Roca, justamente, del segundo gobierno de Roca, que se opone a ese tipo de intervenciones. ¿Cuál fue la solución a los problemas derivados de la crisis? Se utilizaron dos instrumentos básicos para resolverlos. En primer lugar, se crea el Banco Nacional, que actualmente se llama Banco de la Nación Argentina. Y se le suprime a los bancos garantidos la potestad de emitir dinero. Solamente el nuevo Banco Nacional podrá emitir billetes y monedas. O sea que el Estado vuelve a tener el monopolio de la emisión monetaria, que lo había perdido durante el gobierno de Parecer. Y en segundo lugar, se crea la caja de conversión, verdadera reserva monetaria e institución que instrumenta el mecanismo de cambio de los billetes por oro. Junto con esto se dictan una serie de normas de austeridad para el sector público, acabando un poco con el clima de negociados y corrupción imperantes hasta el momento previo a la revolución. Se sanciona a algunos de los culpables, a los menores obviamente, es decir, se cambia un poco el clima moral y además se solucionan los problemas monetarios a través de los dos organismos citados previamente. Lo que no hace Pellegrini es aplicar recetas proteccionistas como las que había sustentado en el debate sostenido 15 años antes. Ricardo Ortiz, que es uno de los grandes historiadores económicos de la Argentina, aunque hoy es considerado un poco de modé, considera que la crisis del 90 es el acontecimiento económico más importante para nuestro país hasta el estallido de la Gran Guerra. Otro dato importante es que, según algunos autores, la crisis argentina de 1890 ocasionó la quiebra de la banca Baring Brothers, a la que por ese entonces todavía le estábamos pagando el empréstito de 1824, contraído por el agente británico Bernardino Rivadavia, que por otra parte se terminó de abonar en 1904. Muy bien, una propuesta interesante que aparece poco tiempo después es la de Silvio Gesell. Ahí está don Silvio Gesell. Johann Silvio Gesell, o Jan en algunos otros textos. Este hombre es, entre otras cosas, el padre de Carlos Idaho Gesell, el fundador de la villa que lleva su nombre. Silvio Gesell se consideraba alemán, ya que había nacido en un territorio que a la fecha de su nacimiento era alemán, pero que a la culminación de la Gran Guerra pasó a formar parte de Bélgica. Vivió en la Argentina entre 1887 y 1911, año en que se volvió a Alemania, o sea que le tocó vivir la crisis del 90 en todo su esplendor. Fue fundador del denominado movimiento gesselino y Keynes lo rescata en la teoría general como un precursor de sus propias ideas. Digamos, hay quienes afirman que Gesell solo es famoso por esa mención, que en escasas 5 páginas hace Keynes de sus ideas. El referente argentino del movimiento gesselino es un abogado llamado Louge, que tiene varios libritos sobre este singular personaje. El último de los cuales se llama justamente Gesell y Keynes, o Keynes y Gesell, y no lo he podido conseguir a pesar de que lo busco hace varios años. Pero hay una etapa en la que él reside en Argentina, en donde escribe una serie de obras que están en el germen de su teoría. Las obras son publicadas en alemán, aunque lo sean en nuestro país, y todas se refieren a cuestiones monetarias. La reforma monetaria como puente hacia el Estado social, la nacionalización del dinero, fíjense el título totalmente opuesto al de von Hayek. El sistema monetario argentino, sus ventajas y su perfeccionamiento, la cuestión monetaria argentina y la plétora monetaria de 1909 y la anemia monetaria de 1898. Según Gesell, y según admite Fernández López, la ley 3871 de 1899,
que es la que reglamenta el funcionamiento de la caja de conversión, está basada en una de sus obras, específicamente en la de 1898. La mayoría de los restantes autores no comparten o al menos no avalan esta tesis. El que más ha tratado la biografía de Hessel entre nosotros es Oreste Popescu en Ensayos de Doctrinas Económicas Argentinas, obra en la que habla de Belgrano, de Echeverría y de Hessel, poniendo o presentando a estos autores, sobre todo a Echeverría y Hessel, ante la opinión culta de la Argentina. La obra fundamental de Hessel fue publicada en 1916, ya de regreso en Alemania, y se llama El orden económico natural por libre moneda y libre tierra. Estaba basado en dos trabajos previos de 1906 y 1911 y fue traducida al inglés en 1929, circunstancia por la cual Keynes la pudo conocer. Él tenía ideas muy particulares acerca de cómo debía ser el sistema monetario, que determinaba prácticamente el funcionamiento económico y proponía la expropiación de la tierra sin indemnización y el reparto de la misma. Por esa razón participó en el gobierno revolucionario de Baviera en 1918 o 19, una semana, 2 o 3 semanas. Después fue juzgado y fue absuelto, pero después de eso se exilió en Suiza. Según Keynes, es una especie de socialismo no marxista. Bueno, eso es discutible. Hessel es un autodidacta y no tuvo formación académica, era comerciante y al igual que von Thunen, en el siglo XIX, llevaba prolijo registro de todo lo que hacía. A partir de esas anotaciones comenzó a reflexionar y a leer a innumerable cantidad de autores, en alemán, en español y en inglés. Bueno, aquí está la edición alemana, moderna, de este último libro, El orden económico natural por libre moneda y libre tierra, y una foto de Hessel en sus últimos años. Según Hessel, cuando se produce una contracción económica, una crisis, las mercaderías se desvalorizan, es decir, baja su precio, pero el dinero no. Entonces hay una diferencia o divergencia entre una cosa y otra. Ahora, ¿qué sucedería si el dinero también se desvalorizara a la par que las mercaderías? No habría crisis porque los comerciantes podrían seguir comprando a sus proveedores y seguir vendiendo sin ninguna dificultad. Entonces, en base a eso, él propone crear dinero perecedero. O sea, un dinero que se desvalorice, digamos, institucionalmente, por ley o mecanismo análogo, por ejemplo, en una proporción X por semana, tal que, a lo largo del periodo considerado, alcance a compensar la desvalorización de las mercaderías. Para asegurar esto, proponía un sistema de sellado y resellado muy complicado, con estampillas que había que pegar a cada billete. Una cosa horrorosa. La política monetaria tenía que ser activa, decía él, o sea, regulando la emisión monetaria según las necesidades de la economía, según si estuviera en periodos de crisis o en periodos de expansión. O sea que sería contradictoria con la visión friedmaniana de una política estable, digamos, y no frente a lo circunstancial. Pero era enemigo de la abundancia del numerario, ya que ocasionaba presiones inflacionarias. De Pablo comenta en algún texto que después de la crisis del 30, en algunas regiones alemanas se aplicó algo parecido a lo que proponía Hessel y, según dice, con bastante éxito. Obviamente la Gran Depresión produjo una deflación descomunal. No olvidemos que la crisis de este año estuvo unida en todo el mundo a una gran deflación de precios, por lo que constituía el momento ideal para aplicar esta propuesta. Una vez más repetimos, Hessel insiste en que la salida de la crisis del 90, dada a través de la ley de conversión, respetó sus criterios y que la evolución económica de la Argentina posterior a la sanción de la propia ley respondía a las expectativas que el propio Hessel había sostenido, lo cual nos parece un poco aventurado. Y aquí tenemos, ustedes reconocerán este edificio. Me van a decir que es el Banco Central. Bueno, no, es la antigua caja de conversión. Cuando en 1935 se funda el Banco Central, va a ocupar el edificio de la caja de conversión. Fíjense qué lujo, ¿no? Bueno, son las 19:27. Y nos van a cortar el uso del Zoom, así que me parece que